Amén. ¿A cuándo les gustan los bienes de enseñanza? Si es así, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. ¿Cuándo vinieron a aprender algo nuevo en esta noche? Aleluya. Vamos a hablar de un tema conocido. Hermano, todos los temas deben ser conocidos por ti porque tú lees Biblia, ¿sí o no? Pero este es un tema conocidísimo. Vamos a hablar de esa primera generación. Como no existió otra. Esa primera generación que sí, pasó años duros. La Biblia dice que fueron 400 años de esclavitud en Egipto. 400 años en donde luego que falleció aquel faraón que puso a José como segundo al mando, dice la Biblia que vino otro faraón y las cosas cambiaron. Y esos primeros 30 años en donde el pueblo, los hijos de Israel, eran felices y tuvieron toda la protección, la abundancia de José por 30 años, a esos 30 le siguieron 400 de esclavitud. 400 años duros, en donde el latigazo era la orden del día para las espaldas de los hijos de Israel. Y en ese tiempo dice la Biblia que ellos clamaban por un libertador, clamaban a Dios que les mandara a alguien que los librase de la mano dura del faraón. Mi hermano, muchos israelitas nacieron y murieron siendo esclavos. Pero hubo una generación que fue la que finalmente salió de Egipto cuando Dios envió a Moisés. No vengo aquí a hablar de las 10 plagas, porque ya todo eso ustedes lo conocen, ¿sí o no? Pero sí quiero hablar de cuando salen de Egipto finalmente. La Biblia dice que salieron bendecidos. Los egipcios les regalaban oro, especias. Salieron bendecidos de Egipto. Y mi hermano, caminar 40 años por un trayecto que debió tomarles días. No fue un error en la conducción de Dios, sino que fue un periodo de preparación para el pueblo de Israel. Salieron libres de Egipto, pero no estaban libres en sus mentes y en sus corazones. Cuando hablamos de esa primera generación que salió de Egipto, pensamos en muchas cosas. Mi hermano, esa primera generación fue la que más milagros vio. Ninguna otra generación vio tantos milagros diariamente como lo vieron ellos. Ninguna otra. Por eso fue decepcionante que ellos quedaran en el desierto. Y por eso este pastor dice una y otra vez, basado en esa primera generación, que los milagros no salvan a nadie. Mi hermano, los milagros son buenos para el que los recibe, pero los milagros no cambian el corazón de nadie. Esa primera generación lo certifica. Nadie como ellos, ninguna otra generación como ellos vieron milagros todos los días de su vida. Todos los días vieron milagros. Mi hermano, ver un milagro hoy día es una cosa casual. Ellos lo veían todos los días.
Todos los días ellos veían una nube de fuego que les daba sombra en el día. Todos los días ellos vieron una nube de fuego en la noche que les daba, los calentaba para que durmieran sabroso. Y en el día había otra nube que los guiaba, les decía el camino por donde tenían que seguir y los protegía de las inclemencias del sol. La ropa no se les dañó. Mi hermano, ellos veían que a medida que crecían la ropa también. El calzado no se les dañó. Nadie se enfermó. Eran alimentados por un alimento que no tenían que buscarlo. Dios se lo mandaba todos los días. Solo cuando se levantaban ya estaba la comida ahí esperándolos. Tenían solo que recogerla y comer. Cuando tenían sed, agua salía de rocas. No tenían que llegar a ningún oasis. El agua les salía de rocas y saciaban su sed. Veían milagros todos los días. Cuando se cansaron del maná, porque así fue la arrogancia que tuvieron también, le pidieron a Dios que querían carne. Y Dios les mandó codornices que se les salían por las narices, dice la Biblia. No tenían que cazar las codornices. Ahí estaban, nada más tenían que agarrarlas y cocinar y comer. Mi hermano, esa gente veía milagros a diario. Y cualquiera diría, hey, esa gente va a ser fiel hasta el final con Dios. Yo pudiera vivir con un solo milagro en mi vida. Con eso yo vivo. Y creería en Dios hasta el día de mi muerte. ¿Sí o no? No todo el mundo puede ver milagros. O sea, verlos. Ellos los veían todos los días. Pero mi hermano, cuando pensamos en esa generación y pensamos en cuáles fueron los momentos más importantes que vivió o que vivieron los hijos de Israel en el desierto, que tú pudieras decir, esto estableció un antes y un después, y que es de lo que yo quiero hablar en esta noche. Hay dos eventos, que marcaron un antes y un después de esa primera generación en el desierto, cuando salieron de Egipto luego de 400 años de esclavitud. Y de esos dos eventos yo quiero hablarte en esta noche. Mi hermano, comencé a hablarte de las cosas que ellos veían a diario para que entendamos qué tipo de personas eran. Y aprenderás esta noche y yo espero que tú quedes igual de impactado que yo con lo que te voy a enseñar en esta noche. El primer suceso que marcó la vida de esa primera generación que salió libre de Egipto fue cuando llegaron al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Un pueblo esclavo salió de Egipto, libre finalmente, y Dios los llevó para convertirlos en una nación. Dios los llevó hasta el monte Sinaí, el lugar en donde Dios llamó a Moisés para que estuviera con él y entregarles las leyes que regirían
la vida social, no solo de Israel, sino de toda la historia de la humanidad. Hermano, a mí me impacta. Y por eso la Biblia es la Biblia. Que esos 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés son los mismos 10 mandamientos que rigen hoy. Y son los mismos 10 mandamientos que regirán hasta que Jesús regrese. Mi hermano, los 10 mandamientos no requieren actualización. Los 10 mandamientos no requieren reformas. Son los mismos 10 mandamientos que rigen la conducta del ser humano hasta que Cristo regrese. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que si yo le pido a alguien que venga aquí enfrente, y me diga los 10 mandamientos como Dios lo estableció, no se lo saben. Ay. Si yo le digo a cualquiera, y si el pastor sea lo soy, agarro la lista de asistencia y pongo mi olla y hago así, y digo, fulano, venga, dígame los 10 mandamientos. Esa que Dios le dio a Moisés, que todavía están vigentes, así como Dios lo estableció. Y nos daremos cuenta que aún después de tantos años de estar vigente, todavía no nos lo sabemos de memoria. Todavía no nos lo sabemos. Tranquilo, no son los únicos. Eso ocurre en todo el mundo. Lo que nos demuestra el poco valor que le hemos dado a las leyes de convivencia que Dios nos dio hace ya muchísimos años. Pero en ese primer suceso, cuando llegan al monte Sinaí, Dios estableció límites. La Biblia habla de que Dios llamó a Moisés para decirle: yo vendré delante del pueblo para que me conozcan, para que sepan quién soy yo, para que sepan quién fue el que los sacó de mano dura del faraón y los traje a mí. Vamos a leerlo, vaya conmigo a Éxodo, capítulo 19. Mi hermano, cuando ellos llegaron al monte Sinaí, recuerda esto, mi hermano, era el año 1. ¿Qué año era cuando llegaron a Sinaí? El año 1. ¿Ya llegó a Éxodo 19? Vamos a leer del 4 al 6. ¿Lo tiene? Dios hablando a Moisés para que Moisés le dijera al pueblo. Recuerden que Moisés era el intermediario entre Dios y el pueblo, era Moisés. Y dice versículo 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y dice el 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, diciéndole Dios a Moisés lo que tenía que replicar al pueblo. Y luego de esto, como ya usted debería saber dónde están los 10 mandamientos en la Biblia, Éxodo 20. Mi hermano, usted tiene que saber eso. ¿Dónde está lo que Dios nos dio? Las normas de convivencia humana que Dios nos dio para siempre. Usted debe saber dónde están. Éxodo 20.
¿Dónde están los 10 mandamientos? Éxodo 20. Ustedes tienen que sabérselo como el día que nació. No vamos a hablar de los mandamientos. Pero si es bueno que te lo recuerdes, que te los aprendas. Como está aquí. Como Dios lo estableció. No como está en la iglesia católica que quitaron y pusieron. No vamos a hablar de eso aquí. Pero estos son los mandamientos como Dios los estableció y como nosotros debemos aprenderlos. Ahí están. Pero yo quiero llamar la atención de los versículos 18 al 21 de Éxodo 20. Porque recuerden lo que pasó. No vamos a hablar de eso tampoco aquí. Moisés subió la primera vez, tuvo que volver porque el pueblo se desenfrenó con el becerro. Usted sabe lo que pasó ahí. Y Moisés tuvo que volver nuevamente a buscar las tablas que él había quebrado en el disgusto que tomó cuando vio lo que había pasado ahí. Pero Dios le dio unas instrucciones a Moisés de los versículos 18 al 20 que dice así. Éxodo 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Dice el 20, y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué cosa? Para que no pequéis. Y dice el 21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba ¿quién? En la cual estaba Dios. Aleluya. ¿Qué aprendemos de este primer suceso? De cuando llegan al monte Sinaí para que Dios les dé el manual de conducta que deben tener y que todavía está vigente y también nos alcanza a ti y a mí. Lo primero es que Dios quería una relación con su pueblo. Dios no solamente los sacó de Egipto para que fueran libres. Dios los sacó de Egipto porque quería tener con ellos una comunión. Quería que ellos supieran quién era su Dios. Mi hermano, los 10 mandamientos no fue una carga que Dios les dio a su pueblo en el momento, sino que fue un estilo de vida que les estaba dando. Estilo de vida que hasta hoy sigue vigente. ¿Qué otra cosa aprendemos de ese primer suceso? Y tiene que ver con lo que pasó en el Sinaí. Para acercarse a Dios es importante la santidad. Voy a repetir eso. La santidad es importante para tener cercanía con Dios. Y por eso Dios estableció límites al pueblo. Vaya conmigo en sus Biblias, por favor, a Éxodo capítulo 19. Vamos a leer el versículo 12. Éxodo 19, 12. ¿Lo tiene? Dios diciéndole a Moisés: y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte. Mira Moisés diciéndole al pueblo: cuidado, guardaos, no subáis al monte,
ni toquéis, ¿qué cosa? Sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro. ¿Cuántos recuerdan cuando Usa tocó el arca del pacto cuando se iba a caer de la carreta donde lo estaban llevando? ¿Qué fue lo que le pasó a Usa? Bundón, ahí murió. Mi hermano, las cosas santísimas de Dios tienen un límite. Y Dios le dijo a Moisés: enséñale al pueblo que no pueden seguirte a ti. Ellos tienen un límite. Tú puedes venir, pero ellos no. Y que cualquiera que pase los límites morirá. Vaya al 16. Ahí mismo. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, ¿en cuál día? El tercer día, cuando vino la mañana, porque mi hermano, llegó un momento en que el pueblo, Dios le dijo al pueblo: Dios vendrá para que lo escuches. Dios vendrá para hablar con nosotros. Así que santifíquense, laven sus ropas. Incluso Dios les dijo: no tengan intimidad con su mujer y ni con tu marido, porque al tercer día Dios vendrá. Se me quedaron viendo como que dice: ¿también dijo? Sí, también dijo eso. Versículo 16 en adelante. Recuerden que estamos en Éxodo 19. Dice el 16: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron ¿a dónde? Al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Dice el versículo 19: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Ahí fue entonces, si usted sigue leyendo, donde Dios llama a Moisés y le dice: ven, ven a mí. Pero el pueblo no podía seguirlo porque había límites. Y es el mismo límite que tenemos tú y yo también cuando venimos aquí a la iglesia. Sobre todo los servidores. Joyada, los que vienen aquí. Los que vienen a iniciar el servicio. Debemos estar limpios como Moisés estableció al pueblo, lavados nuestros vestidos, purificados para venir a servirle al Señor. ¿Cuántos recuerdan por qué los dos primeros hijos de Aarón murieron con el fuego extraño? Lo hablamos aquí. Tenían su par de cositas adentro. Se presentaron irreverentemente al templo a servirle a Dios. Y por eso ofrecieron un fuego que Dios no había establecido. Y ahí mismo quedaron muertecitos. ¿Por qué? Por la irreverencia de venir a servir a Dios sin estar preparados y limpiados para servirle. Mi hermano, eso no ha cambiado. La diferencia es que Dios no nos mata, la sangre de Cristo. Que tú no vengas como Dios espera que tú vengas aquí y te mata aquí, ¡boom! Como pasaba en la época. Así que, servidor que estás aquí, cuando tú vienes a la iglesia, cuidado. Cuidado, mi hermano. Cuidado.
Eso nos enseña, y Dios lo estableció cuando fueron al Sinaí, que para venir a Dios tienen que venir con reverencia. Y eso sigue vigente hoy. No podemos ser irreverentes cuando venimos a servirle al Señor. Tú no puedes venir de otros lugares para venir aquí a servir. Cuando sabes que vienes a servirle al Señor, tú tienes que preparar tu mente y tu cuerpo. Porque venimos a servirle al que tiene un poder para tirarte al piso en cualquier momento. Y mi hermano, aprendemos con lo que estableció Dios en el monte Sinaí. Aprendemos, mi hermano, que si no hay límites, habrá libertinaje. Por eso los servidores, los que estamos del lado de acá, tú tienes que cuidar tu vestimenta cuando tú vienes aquí. No puedes venir como te da la gana aquí cuando vas a servir. Tienes que tener intimidad. Porque mi hermano, vienes al altar del Señor. Y al altar del Señor tienes que venir de manera reverente. Porque solamente con Abub, los hijos de Aarón. Y les dije que los otros dos hijos también tuvieron la suya. Todavía no he hablado de eso aquí, ¿verdad? Todavía no he hablado de eso aquí. Los otros dos hijos de Aarón también tuvieron la suya. Hablaré de ellos un viernes de enseñanza aquí. Pero los dos mayores murieron por ser irreverentes. Y desde ahí, que también lo enseñé ese día, Dios dijo: los que vengan al altar no pueden tomar vino. Dando a entender que aquellos estaban picaditos de vino ese día que murieron. Pero vamos al versículo 21, ahí mismo en Éxodo 19. Dice el 21: y Jehová dijo a Moisés: desciende ahora al pueblo, que no traspase, ¿qué cosa? Los límites, porque siempre hay alguien que, a pesar de que tú les digas, quieren hacer lo que les da la gana. Eso no ha cambiado. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y dice el 22: y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos. Y el 24, más adelante dice: y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen, ¿qué cosa? El límite. Para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Mi hermano, Dios estableció límites. Porque como siempre ocurre, Dios le dijo: solamente Aarón y tú podrán venir. El resto no puede pasar el límite, si no morirán. ¿Y por qué Dios le dijo a Moisés: vuélvete y dile al pueblo que no pasen los límites? Porque siempre hay alguien, o siempre hay un grupo, que quieren hacer lo que les da la gana. Y por eso yo le digo: mira, mejor regrésate y dile a tu gente que no pasen los límites, porque si no caerán muertos. Y Moisés tuvo que volver para recordarle al pueblo: hey, cuidado, no pasen los límites, porque hay límites. Dígale que tienes al lado: hay límites.
Porque mi hermano, si no hay límites, hay libertinaje. Y en las cosas de Dios no podemos permitirlo. Hay reglas. Hay cosas que unas son obvias, otras hay que decirlas. Pero en las cosas de Dios hay orden, hay reglas. Así que acercarse a Dios, mi hermano, requiere estar listo y preparado para ello. Eso sigue vigente. Pero ese primer suceso, cuando Dios entrega la ley a Moisés, es el primer suceso que cambia la identidad del pueblo que salió de Egipto y se convirtió en una nación. Al darles las leyes, Dios les estaba diciendo: desde aquí en adelante ustedes vivirán conforme a estos 10 mandamientos. Todos siguen vigentes hoy. Por eso la Biblia es inerrante. No tiene errores. La Biblia no debe actualizarse. La Biblia sigue vigente ahora y después de nosotros también seguirá vigente. Y por eso es el mejor libro que hayamos podido tener en la historia. Un libro que nunca pasa de moda. Cielo y tierra pasará, pero esta palabra jamás pasará. Dale un aplauso al que vive y reina. Aleluya. El segundo suceso, mi hermano, el primer suceso fue cuando Dios los convierte en una nación, cuando les da leyes y ordenanzas. Dios lo llamó estatutos y decretos que rigen hasta hoy. Pero hubo otro suceso, y mi hermano, a mí me extraña cuándo ocurrió el segundo suceso. ¿Cuándo ocurrió el primer suceso en el Sinaí? En el año 1. Este suceso ocurrió en el año 2. Por eso, mi hermano, este segundo suceso cambia la vida de Israel en un antes y en un después. ¿A qué suceso me refiero? A cuando llegaron al desierto de Parán, en Cades Barnea. El momento en que Dios fue claro y le dijo a Moisés: escoge a un príncipe de cada tribu para que vayan a examinar la tierra que yo les doy. Ahí fue donde no prestaron atención. La tierra que yo les doy para que tomen posesión de ella. Manda a 12, uno por cada tribu, un príncipe de cada uno de ellos, para que vayan a examinar la tierra. Y usted conoce la historia. 40 días después, vinieron estos 12. Usted conoce la historia. 10 de ellos dijeron: sí, la tierra fluye leche y miel. Las uvas parecen naranjas. Las naranjas parecen toronjas. Los frutos son maravillosos. Pero también viven gente con la cual nosotros no podemos entrar ahí. Le metieron miedo al pueblo, a pesar de que Josué y Caleb dieron una opinión diferente. El pueblo se dejó llevar por el informe de aquellos 10. Y ya usted conoce la historia. Ellos dijeron: no entraremos. ¿Qué parte de lo que Dios había dicho no entendieron?
Porque cuando Dios le da la instrucción a Moisés y Moisés al pueblo, a los 12 que escogieron, Moisés les dijo: vayan a conocer la tierra que ya Dios nos entregó. Moisés no les dijo que fueran allá para ver si podían tomarla o no. Esa no fue la instrucción. Moisés quiso, y Dios quiso que fuese así, que ellos conocieran la tierra que Él tanto dijo que fluía leche y miel, para que conocieran la tierra que iban a poseer. Pero ellos no lo entendieron así. Y se dejaron llevar por lo que vieron, por los habitantes del lugar. Y repito, a pesar de que Josué y Caleb rasgaron sus vestidos, le dijeron: vamos a comerlos como pan, no le tengan miedo, y el Señor nos los entregó, el pueblo no le importó. El pueblo dijo: yo no voy a matar a mis hijos, porque así dijeron. Nos hiciste venir aquí para matar a nuestros hijos en ese lugar. Mejor hubiese sido que nos quedáramos en Egipto. La Biblia dice que se agruparon y dijeron: vamos a escoger a un capitán para regresar a Egipto. Todo eso hicieron. Iban a apedrear a Moisés y a Aarón ahí. Los iban a apedrear. Porque decían: nos hiciste venir aquí para matar a nuestros hijos. Y mi hermano, yo quiero que tú prestes atención a esto, porque a veces cuando lo leemos pensamos: qué cabezadura de esa gente. Qué cabecidura eran. Y mi hermano, recuerda lo que dije al principio. Fue una generación que vio milagros todos los días. Todos los días. Veían milagros. Todos los días lo veían. Y cuando llegó el momento en que la fe de ellos debió sobresalir, querían volverse a Egipto. Querían apedrear al líder. Y mi hermano, ese hecho, ¿en qué año ocurrió el segundo suceso? En el año 2. En el año 2. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios los sentencia, porque más adelante Dios, cansado de ellos ya, dijo: ninguno va a entrar. Ninguno. Ninguno de esos incrédulos va a entrar a la tierra que les prometió a sus padres. Todos los de 20 años para arriba morirán. Todos los que no creyeron en mí quedarán en el desierto. Hasta que no caiga el último, no entrarán. Mi hermano, ¿por qué te estoy haciendo énfasis en qué año ocurrió cada suceso? Porque 38 años después duró la mortandad. Cuando Dios los sentencia a muerte a todos los que dijeron: no entraremos, los siguientes 38 años fueron 38 años donde Dios estaba esperando que cayera el último. Cuando caiga el último de los incrédulos esos, que a pesar que veían milagros todos los días, los alimenté todos los días, le di agua de piedras, nadie se enfermó, la ropa no se le dañó, el calzado no se le gastó. Y cuando yo le dije que entraran, no quisieron entrar, todos morirán.
Ninguno de ellos va a entrar. Y los hijos que dijeron que morirían allá, esos son los que van a entrar, dijo Dios. Ellos sí entrarán. Los que ellos dicen que iban a morir si entraban, ellos entrarán, pero ustedes no van a entrar. Y mi hermano, fueron 38 años de ver gente morir. Y yo digo en broma siempre que Dios le preguntaba al ángel, ¿cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? Ya cayó el último. Así que fueron 38 años. 38, porque mira, en los 2 primeros años ocurrió lo que les acabo de mencionar. Así que 38 años para completar los 40. Fueron 38 años en donde Dios estaba esperando que cayera el último. El último que no creyó. Ve conmigo a Números, más adelante. Números capítulo 13. Números 13, 31. ¿Lo tiene? Este fue el informe de los que llegaron 40 días después de ver la tierra prometida. Versículo 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir. Perdón, ese no es el pasaje, pero seguimos leyendo del 31 al 33. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. Y dice el 33, también vimos allí gigantes, ¿hijo de quién? De Anac, raza de los gigantes, y que éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este fue el informe que rindieron 10 de ellos. Usted conoce la historia ya. Ese fue el informe que dieron. Pero vaya a la sentencia, Números 14. Números 14, vamos a leer desde el 22. ¿Ya tiene el 22? Ok, vamos a leer del 20 para darle más sabrosura a la cosa. Vamos a leer desde el 20. Entonces Jehová dijo, ya cuando Jehová escucha el informe y el pueblo se negó a entrar, dejando mal a Dios, siendo incrédulos a lo que Dios les había prometido, dice el 20 en adelante. Entonces Jehová dijo, porque Moisés tuvo que interceder. Recuerden que antes de eso, Dios le dice a Moisés, ve acá, estoy cansado de este pueblo, los voy a eliminar a todos. Hazte a un lado, que los voy a eliminar, y a ti te voy a dar una nación para que tú y ellos entren. Y Moisés intercede y dice, no, ¿cómo tú vas a hacer eso, chief? ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Qué va a decir la gente de Egipto? Que los sacaste de allá para matarlos en el desierto. Y dice Dios en consecuencia lo que dice el versículo 20 en adelante. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena la tierra, y aquí viene la cosa, 22, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya ¿cuántas veces? 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb,
Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Esa fue la sentencia. Dios dijo los de 20 años para arriba. Los que dijeron no vamos a entrar, tranquilo, tampoco llegarán allá. Y mi hermano, cuando leemos esto, cuando leemos esta decisión que el pueblo tomó, ¿fue una decisión democrática? Sí, porque la mayoría dijo no entraremos. Así que la decisión fue democrática, si tú quieres verlo desde ese punto de vista. Pero pasaron por encima de lo que Dios les había hecho que hicieran. Y Dios los sentenció. Pero les decía que cuando leemos esto solemos decir, oye, qué cabeza dura esa gente. Eran cabeciduras esa gente. Pero mi hermano, ¿a cuántos de nosotros nos pasa igual? ¿A cuántos de nosotros, cuando los problemas vienen a nuestras vidas, cuando vienen los momentos difíciles de la vida, no hacemos igual que ellos? Nos olvidamos que hay un Dios. Nos olvidamos que Dios puede hacer cualquier cosa y que puede cambiar cualquier circunstancia. ¿Cuántos de nosotros no somos iguales a ese pueblo de dura cerviz? Mi hermano, Dios le dijo, vayan para que vean dónde van a entrar. Ya la tierra era de ellos. Pero no lo entendieron así. Y mi hermano, tampoco lo entendemos mucho de nosotros cuando los problemas vienen. Porque cuando los problemas vienen a nosotros, nuestros oídos prestan atención a murmuraciones de otra gente. Que dicen, oye, ¿qué lío te metiste? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no sé qué? Y en vez de levantarte el ánimo, te lo tiran al piso. ¿No te ha pasado? Cuando otra gente viene a aconsejarte, cuando tienes problemas. Y nosotros prestamos más atención a ellos que a lo que dice esta palabra. Cuando en vez de refugiarnos en Dios, prestamos nuestra atención a oídos, a voces que no nos van a llevar a ninguna parte. Y mi hermano, y a veces esas voces vienen de gente que está contigo. No hay que ir tan lejos a veces. Y nos desenfocamos. Y también le quedamos mal a Dios. Solo haz memoria para que tú veas, si no te ha pasado en algún momento. Que dejamos que consejos de personas que nos conocen nos saquen de lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos con este segundo suceso? El que le cambió la vida a Israel. Porque mi hermano, no era lo correcto, dígame usted, no era lo justo, lo correcto, que esa generación esclavizada por tantos años en Egipto fuera la que entrara a la tierra prometida. Lo correcto no hubiese sido eso. Después de tanto duro tiempo que vivieron en Egipto, me imagino la mayoría de ellos con las huellas en la espalda de los latigazos que le daban, haciendo los ladrillos y las cosas. Mi hermano, para quedar en el desierto y no entrar por desobedientes, por incrédulos. Mi hermano, por ver menos, creemos más. Tal vez tú no has visto milagros, pero crees en ellos.
Por eso Jesús le dijo a Tomás: creíste porque me viste, porque me tocaste y viste las huellas de los clavos en mis manos. Pero buenaventurados los que no vieron, pero creyeron. Ahí entramos tú y yo. Nosotros no vimos nada de lo que está aquí, pero creemos que ocurrió, sí o no. Nosotros creemos que todo lo que está aquí es palabra de Dios y que se dio tal cual está descrita en este libro. Aleluya. No nos hace falta estar ahí para creer, hermano, pero ellos vieron todo. Y por eso yo pienso que lo que más irritó a Dios, y lo dijo, si usted prestó atención a la lectura, todas las cosas maravillosas que hice en Egipto y en el desierto, dijo Dios. Todas las cosas que me vieron hacer en Egipto y en el desierto. Y cuando le dije entren, no entraron. No merecen entrar. No merecen entrar. Y mi hermano, lo leemos. Pero ¿no te ha pasado a ti? Cuando viene un problema grande a tu vida y Dios te dice en su palabra: confía y cree en mí. Y se nos olvida porque a veces el problema nos hace perder la memoria. Perdemos memoria de las tantas cosas que Dios nos dice en su palabra. Y cuando viene el problema a nosotros se nos olvida. Y tal vez no somos tan diferentes a esta generación. No somos tan diferentes cuando lo vemos haciendo memoria. Donde Dios te dice: confía y cree en mí. Como cuando le dijo a Marta y María cuando iba a ver a Lázaro: ¿no te he dicho que si crees verás mi gloria? Y mi hermano, eso lo leemos, pero pensamos que es algo histórico. No, también es para nosotros. También se nos olvida que hay un Dios, mi hermano, que tiene gloria y poder para hacer cualquier cosa. Se nos olvida también. Así que mi hermano, ¿qué aprendemos con el segundo suceso? Que la incredulidad nos puede hacer perder una bendición. Ellos estaban en Cades Barnea, ahí cerquita de la tierra prometida, ahí para entrar, solo tenían que entrar y no entraron. Mi hermano, no entraron. Le dijeron no vamos a entrar, no vamos a entrar. Mi hermano, a veces por falta de fe perdemos bendiciones. A veces por falta de creer que Dios puede, perdemos bendiciones. Porque creemos que Dios es como nosotros, un ser humano común y corriente. No, mi hermano, Dios es Dios. Y Él lo puede todo. Pero se nos olvida. A nosotros se nos olvida. Y Dios quiere que nosotros tengamos memoria y que entendamos que para Él, mi hermano, cuando yo pienso en esa primera generación que vio tantas cosas maravillosas que nosotros podemos leer, nosotros podemos leerlas, pero estar ahí con esa gente, ver cómo sale agua de piedras, ver cómo un alimento del cielo viene a ti para alimentarte. Mi hermano, caminar en un desierto. Yo no sé si usted ha caminado en algún desierto alguna vez. Ok, la playa, vamos a ponerlo así, algo parecido. Un día soleado en la playa, que tú la camines en chancleta, lo que tú tengas en el pie, no te arden los pies. Y mi hermano, esa gente no caminaba en vestido de baño. Cuando tú vas a la playa, ropa ligera, no. Ellos tenían un montón de cosas encima. Y caminaban y nada les pasó. Nadie se enfermó. La ropa no se gastó. Dios cuidándolos.
No, no, eso no era suficiente para creer en Dios ciegamente. No era suficiente. Eso fue lo que colmó a Dios. Dios dijo, hey, 10 plagas como estaban en Egipto, 10 plagas. Ellos estaban en Gosén tranquilos, ninguna plaga los alcanzó a ellos. La última plaga de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos, no los alcanzó a ellos. 10 plagas, cosas maravillosas que ellos vieron y que no sufrieron. Y cuando salen, ven una nube que los guía, en la noche otra de fuego que les da sombra, comen gratis, nadie se enferma. Y aún no creen, mi hermano. Y no creen. Le creyeron a estos 10. ¿Y sabe cómo murieron esos 10? ¿Lo has leído? ¿Has leído una vez cómo murieron esos 10? Que dieron un informe negativo. ¿Sabe cómo murieron? ¿Cómo Dios los mató? Fue una muerte terrible de esos 10. Dios no los dejó escapar a esos 10. Murieron de una manera terrible la muerte de esos 10. Léelo para que veas cómo murieron esos 10. Pero yo con un solo milagro que hubiese visto, uno nada más, yo con los ojos cerrados entraba a la tierra prometida. Diez espías vieron gigantes. Josué y Caleb vieron a Dios. Vieron el poder de Dios. Vieron lo que tú y yo debemos ver cuando tenemos dificultades. Nosotros no podemos comparar nuestros problemas con nuestra fuerza, sino con el poder de Dios. Porque el poder de Dios es el que cambia toda circunstancia a nuestro favor. Aleluya. Pero para que ustedes me creyeran, porque a lo mejor algunos no me creen, traje aquí la diferencia entre una cosa, entre un suceso y el otro. Aquí lo tengo. Entre la entrega de la ley y la llegada a Cades Barnea, ¿sabe qué tiempo pasó? 1 año y 2 meses. Aproximadamente 1 año y 2 meses. Fresquecitos salidos de Egipto. Fresquecitos. Vaya conmigo para que lo veamos. Éxodo 19. Vaya nuevamente y con esto terminamos. Éxodo 19. Versículo 1, Éxodo 19, 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, los hijos de Israel salieron de Egipto el día 15 de Nisán y llegaron. El Nisán es el primer mes judío. Pregunta de mercadito. Ya está Lilia anotando allá. Ellos salieron de Egipto un 15 del mes de Nisán, el primer mes. Y llegaron al Sinaí, como dice aquí, el mes tercero de la salida de Egipto. ¿Cuándo salieron de Egipto? ¿El 15 de qué? De Nisán. Y en el mes tercero llegaron al monte Sinaí. Partieron del Sinaí el día 20 del mes segundo del segundo año. Ve conmigo a Números 10, capítulo 11. Números 10.
Números 10, versículo 11. Aquí está cuando ellos salen del Sinaí. ¿En el año qué? El año segundo. En el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de la marcha. Ese orden de la marcha lo estaré enseñando en otro viernes de enseñanza. Cómo estaban ordenadas las tribus de Israel conforme al arca, conforme al lugar donde se reunían, al tabernáculo. Mi hermano, ¿cuántos saben que las tribus tenían un orden establecido por Dios alrededor del tabernáculo? Eso lo vamos a enseñar en otro viernes de enseñanza. Y para que entendamos por qué Dios estableció ese orden, eso es otro viernes de enseñanza. Pero mi hermano, aquí la Biblia dice que el pueblo de Israel salió el 20 del segundo mes del año segundo. Todo esto ocurrió, mi hermano, en 2 años. Recién salidos de Egipto. Recién salidos de Egipto pasó todo esto. Así que la tragedia, porque así lo llamo yo, la tragedia de Cades Barnea en el desierto de Parán, anota, que fue cuando Moisés manda a los 2 espías. ¿Qué pasó esto? Me llama la atención porque cuando tenían miedo, cuando Dios vino a hablar con el pueblo en el monte Sinaí, que le dijeron a Moisés: no, habla tú con Dios y después tú nos hablas a nosotros porque tenemos miedo. Pero ellos dijeron algo. Vaya conmigo a Éxodo 19, versículo 8. Éxodo 19, versículo 8. Cuando Dios habló con ellos a través de Moisés diciéndoles: ustedes serán mi pueblo, antes de las 10 tablas, de los 10 mandamientos, dijo y que ellos tuvieron miedo cuando vieron que Dios se manifestó en el monte y les puso límites y demás. Hablamos de eso al principio. Dice el versículo 8: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. O sea que ellos iniciaron diciendo que todo lo que Dios diga que hagamos, lo vamos a hacer. ¿Y cómo terminaron? Terminaron con lo que dice Números 13:31. Números 13:31, ya lo leímos. Así terminaron ellos. ¿Lo tiene? Mas los varones que subieron con él dijeron, ¿qué cosa dijeron? No podremos. Es decir, ellos se negaron a entrar porque le creyeron al informe de los 10. Y mi hermano, vagaron los siguientes 38 años esperando solo morir. Mi hermano, ¿sabías eso? ¿Sabías que recién salidos de Egipto, 2 años les duró la cosa con Dios? 2 años. En el primer año, las tablas, el orden social que ustedes van a tener. Pero 1 año y 2 meses después se rebelaron y dijeron: no vamos a entrar.
Y ahí fue que Dios los sentencia a muerte. Así que en 2 años de los 40, en 2 años ocurrieron los 2 sucesos importantes que le cambió la vida a ese pueblo. En 2 años. En 1 año y pico les cambió la vida. De decir que sí a todo, a decir no entraremos. Y los 38 años siguientes fueron solamente de ver gente morir para poder entrar. Ve conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio 2:14. ¿Ya llegaste ahí? Deuteronomio 2:14 dice: y los días que anduvimos de Cades Barnea, donde se dio el hecho, el informe que los maldijo, de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret, ¿fueron cuánto tiempo? 38 años. Que se acabó toda esa generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová había dicho. Es decir, todo partió bien. Dios les dio la ley. Estos son los mandamientos que los van a regir de ahora en adelante. Recuerden que yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y cuando llegaron al lugar acá de Barnea, Dios le dice a Moisés: manda a 12 hombres para que vean lo que ya les di. Para que vean lo que ya yo les entregué. Vinieron 10 de ellos de vuelta 40 días después, diciendo que no podían entrar. Y eso colmó a Dios. Eso colmó a Dios. Así que todo pasó en 2 años. Los otros 38 fue de ver gente que murieran. Los incrédulos, los que dijeron no vamos a entrar, nuestros hijos no van a morir allá. Y ahí lo dice, 38 años hasta que cayera el último incrédulo. Y los que ellos decían que no iban a morir allá, ellos fueron los que entraron. Los hijos de ellos, junto a Josué y Caleb y su descendencia también. Mi hermano, lo que me impacta es eso. 2 años. 2 años fueron buenos hasta que desobedecieron y colmaron la paciencia de Dios por su incredulidad. Así que tú te puedes imaginar, mi hermano, después que Dios lo sentenció, los años iban pasando y la gente muriendo. Y Dios preguntando: ¿cuántos faltan? Falta tanto. Ah, listo. Y la gente muriendo. Y la gente muriendo. Y los años pasando. Y la gente muriendo. Y la gente muriendo, los incrédulos. Los de 20 años para arriba. Porque Dios dijo: ¿quiénes iban a morir? Van a morir los que tienen 20 años para arriba. Los que no creyeron. Esos morirán. Y en 38 años. ¿Se puede imaginar cuánta gente murió en 38 años? ¿Se puede imaginar? Y cuando cayó el último, cuando ya el ángel le dijo a Dios: jefe, cayó el último, dice: ahora sí. Ahora sí. Los hijos de todos ellos, junto a Josué y Caleb y su gente, ellos entrarán. Y así ocurrió. Pero hermano, la enseñanza aquí es 2 años. 2 años les duró la cosa con Dios. 2 años. Les dio las leyes. Y cuando llegaron a Parán, Cades Barnea, y Dios les dijo: entren, conozcan lo que ya yo les di. Confabularon al pueblo con un informe negativo. Y eso Dios no lo pudo soportar. No lo pudo soportar. Así que pasaron de ser
de decirle a Dios todo lo que Dios diga haremos. Y terminaron diciendo no vamos a entrar. Mi hermano, ¿cuál es la enseñanza de esta noche? Que nosotros, los que podemos leer y describir lo que pasó con esta gente, con esa primera generación, la enseñanza es, mi hermano, recuerda las promesas que Dios nos deja en su Biblia, para que no nos pase lo que le pasó a esa gente, para que no quedemos tirados por nuestra incredulidad, para que Dios también para que Dios no se colme con nosotros como se colmó con ellos, para que Dios no diga tanto que vienes a la iglesia, tanto que vienes aquí 3 días a la semana y al primer problemita te tiras al piso. Se te olvida que yo tengo el poder para cualquier cosa. Mi hermano, lo leemos y creemos que nomás fueron ellos. No, también somos nosotros. También somos nosotros en ocasiones. Cuando dejamos que el problema nos abrume y nos pase por encima y nos olvidamos de lo que dice este libro. Mi hermano, no permitas que tu miedo o tu falta de fe en los momentos de dificultad hagan que pierdas la memoria de lo que este maravilloso libro nos enseña. Cree en mí. Tú y tu casa, dice la Biblia. Cree en mí, tú y tu casa. Mi hermano, porque tiempos de dificultad vendrán, todos vamos a vivirlo. Nadie va a escapar. Pero cuando lleguen, que no nos pase como aquellos. Que no nos pase. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y ponte de pie. No, hazlo más fuerte que es para el Señor. Aleluya.